Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo das clic en el botón rojo de suscribirse y listo. Posteriormente cliqueas la campanita de notificaciones y seleccionas todas para no perderte ningún video nuevo. La habitación 134. Historia basada en una anécdota real, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Llevaba apenas una semana de haber llegado a la ciudad. El jefe del sector me dio la bienvenida y me aclaró todas las dudas que tenía. Sin embargo, entre todas las recomendaciones que me hizo, me dio una que me dejó intrigada. Escúchame, Marta. Ya para finalizar, hay una habitación, la 134. Notarás que una de sus ventanas no tiene cortinas. Procura que siempre permanezca así. No importa la hora del día. Siempre tiene que permanecer abierta. O mejor dicho, sin cubrir. Puede estar cerrada o abierta la ventana, pero nunca debe estar cubierta con ninguna cortina. Ya había trabajado antes en un hospital del mismo prestigio. Sabía que tienen muchas reglas, pero esta salía de todo lo cotidiano. Aún así no cuestioné nada, y sin perder más el tiempo, inicié mi trabajo. Pasó una semana. La habitación permanecía desocupada, y mis compañeros de trabajo no decían mucho al respecto. Simplemente lo mismo, que siempre debía permanecer descubierta. Hasta que una noche tuvieron que trasladar a un paciente ahí, y desde entonces comenzó lo extraño. Nadie quería pasar mucho tiempo en la habitación. Entraban solo para hacer su trabajo y salían rápidamente. Mas cuando era de noche, los familiares de los pacientes solían hablar de la sensación de sentirse observados. Una tarde del miércoles, la hora de visita recién terminaba y el paciente se quedaba solo. Mientras le daba sus medicamentos, me pidió que por favor cubriera la ventana, pues no le permitía conciliar el sueño a causa de la luz que entraba. Quedé pensativa. Si la cubría por unos minutos, nadie lo notaría. Al fin de cuentas, solo sería hasta que él se durmiera, y tomando una cobija, la cubrí. El paciente muy amable me agradeció. Yo le respondí con una sonrisa, y me salí del cuarto a continuar con mi rutina. Luego de 15 minutos, recordé lo de la ventana y me regresé. De seguro el paciente ya estaría durmiendo y podría volver a descubrirla. Estaba caminando por el pasillo aún, cuando de pronto vi claramente la silueta de un niño entrar al cuarto. Pero al ingresar a la habitación y ver al paciente solo, en ese estado, sentí un escalofrío de horror inmenso. Él estaba sentado en el piso, arrastrándose hacia la salida, como queriendo escapar de algo. Al verme intentó hablar. Su cuerpo no paraba de temblar por el terror, y su rostro tenía un semblante de miedo que nunca antes había visto en una persona. Me acerqué presurosa para levantarlo, y sin dejar de mirarme, levantó su mano señalándome hacia la esquina de la habitación. Dirigí mi mirada hacia allí, y quedé petrificada. Había un niño como de unos 5 años de pie, mirando hacia la pared. Confundida le pregunté quién era, qué hacía allí, y le pedí que saliera inmediatamente. Aquel niño comenzó a girar su cabeza lentamente, dando por completo un giro de 360 grados. Cuando vi su rostro, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Aquel niño tenía la cara cubierta de sangre y su boca estaba partida.
Era sostenida solo por un delgado pedazo de piel. Di el grito más espeluznante de mi vida, y mientras sentía cómo perdía la conciencia, vi cómo aquel niño caminaba hacia mí, derramando un charco de algo negro que parecía ser sangre. Me desperté siendo auxiliada por uno de mis compañeros. Los demás levantaban al paciente para regresarlo a su cama, y vi a nuestro jefe quitar la cobija de la ventana, para luego verme con una mirada seria y molesta. A los pocos días renuncié. Ya no podía estar más en ese lugar, no después de lo sucedido. Sin embargo, mi jefe no quiso dejarme ir, sin antes relatarme la historia más aterradora que escuché en mi vida. En los primeros meses en que abrieron ese hospital, un niño que vino con sus padres a visitar a un paciente tuvo un accidente. Estaba jugando en una silla que estaba junto a esa ventana abierta. Todo sucedió en un instante. No tuvieron tiempo de nada. El niño se paró en la silla, perdiendo el equilibrio, y cayó por la ventana. Se partió la cara al caer. No pudieron salvarlo. Falleció a los pocos minutos. Desde entonces su fantasma aparece en esa habitación, pero solo cuando la ventana está cubierta, pues al parecer, en su inocencia, tiene miedo al verla. Sí, así es, todo eso sucedió en la habitación 134 y en su famosa ventana. Espero que haya sido de su agrado mi experiencia. Un saludo a todos los infraescuchas. Enfermero. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Me llamo Adrián, y en estos tiempos llevaba 3 años trabajando como enfermero en aquel hospital. Pero a raíz de un problema de salud que tuvo mi madre, nos tuvimos que mudar a otra ciudad. Ella padecía de los pulmones, necesitaba estar en un ambiente con aire puro, algo que la contaminación de la ciudad actual no podía brindarle. Elegimos una pequeña ciudad al norte de la capital. Estaba rodeada de campo y por lo tanto el aire era más limpio. Previamente había obtenido el puesto de enfermero en el hospital de la zona. Una construcción antigua, tenebrosa, con directivos estrictos y empleados sumisos. Mis compañeros de trabajo eran personas especiales, generosas, amables, muy buenas personas en realidad. Pero siempre había algo en ellos que me llamaba la atención. Aparentaban cierto nerviosismo por algo o alguien. Matías, con el que logré hacer una buena amistad, me pedía que no le diera mucha importancia al tema. Al fin de cuentas, nuestro mayor enfoque tenía que estar en los pacientes. Una noche, cerca ya de las 10, escuchamos un grito provenir de la parte de la cocina. Los que estábamos cerca acudimos de inmediato, y al llegar encontramos a una de las enfermeras llamada Beatriz, de rodillas en el suelo. Estaba temblando de miedo, se cubría el rostro con sus manos, y mientras lloraba desconsoladamente, repetía una y otra vez: «Fue él, le dije que me dejara en paz». Por más que lo intenté, no logré saber lo que había sucedido, pero podía notar en las miradas de todos el mismo miedo. Evidentemente, algo me estaban ocultando. Una mañana, cuando llevaba ya 3 meses trabajando en ese lugar, me encontraba en el depósito buscando algunos elementos faltantes, cuando de pronto escuché perfectamente cómo alguien abrió la puerta y entró. Pensando que se trataba de alguno de los muchachos, le pregunté qué buscaba, pero no obtuve respuesta. Extrañado, asomé la cabeza para ver de quién se trataba, y lo que vi me dejó helado.
Había un hombre allí, de pie, a unos metros de la entrada. Su vestimenta era la de un enfermero. No era ninguno de los que trabajábamos allí. Este era un muchacho joven, moreno, y por lo que noté, le faltaba una mano. Le pregunté quién era y qué hacía en el lugar. Me miró fijamente por unos segundos. Se dio la media vuelta y salió. Quedé confundido, no supe cómo reaccionar. Terminé de tomar las cosas que necesitaba y salí del sitio. Por más que lo busqué, no lo pude encontrar. Pero cuando les conté a mis compañeros sobre el extraño, ellos quedaron atónitos y sin mediar palabras me pidieron que ni siquiera lo mencionara. Eso me dejó perplejo y con un tono ya molesto les exigí que me contaran qué es lo que estaba ocurriendo. Y allí, rodeado de ellos, escuché una historia impresionante. Su nombre es Samuel. Él trabajó aquí hace ya muchos años y al parecer no la pasó muy bien. Fue discriminado por su color de piel y por sus orígenes. Él era un motivo de burlas por sus compañeros. Un día tuvo un accidente en extrañas circunstancias. Nunca quiso contar nada, pero perdió su mano derecha. Tiempo después fue despedido del hospital, con la excusa de que ya no podía realizar bien su trabajo a causa de su incapacidad. Desde entonces, nadie más lo volvió a ver ni a saber de él, hasta que de repente comenzó a aparecerse aquí nuevamente. Yo les reclamé diciendo que deberíamos informarle a los directivos para poder denunciarlo, pues él no podía ingresar al hospital sin permiso, a lo que me aclararon. Adrián, no estás entendiendo. Samuel trabajó aquí ya hace más de 50 años. Él falleció al poco tiempo que dejó este lugar. Es su alma a la que vemos. Mira, solo sigue nuestro consejo. Cuando él se te aparezca, no lo mires, no le hables, simplemente ignóralo. No es bueno encontrarse con él, ni mucho menos dirigirle la palabra. Aquel relato me hizo congelar la sangre. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero desde ese día podía ver a Samuel por todos lados. En una oportunidad lo vi de pie junto a mi cama, observando fijamente a un paciente. Eso me aterró bastante, pero ni siquiera pude reaccionar. Solo logré pronunciar unas palabras encontradas y pedirle que se alejara del enfermo. En ese instante, él dirigió su mirada hacia mí. Me miró con unos ojos negros y una mirada penetrante con esos macabros ojos y caminó hacia la salida. Al día siguiente, aquel paciente falleció. En una oportunidad, Beatriz faltó al trabajo y durante la tarde supimos que su padre había fallecido. Uno de los muchachos relacionó su fallecimiento con el encuentro que tuvo Beatriz con Samuel aquella noche. Eso me pareció irreal, pero a la vez me hizo estremecer de miedo. La teoría de que Samuel era presagio de la muerte se fortalecía cada vez más en mí. Incluso llegué a temer por mi madre, pues yo también le había dirigido la palabra a aquella aparición. Esa misma noche, cuando regresé a casa, me quedé conversando por un buen rato con ella. Me dijo que se sentía bien. El cambio de lugar estaba dando resultados favorables y se sentía cada vez mejor. Pero había algo que la mantenía inquieta, una pesadilla que no podía olvidar. Y entre risas me contó lo que a mí me destrozó el alma. Hijo, soñé con un joven moreno. Estaba a los pies de mi cama y me miraba fijamente. Él tenía la ropa de un enfermero. Al escuchar eso, me quedé inquieto. Días después, nos mudamos a otro lugar para nunca más volver. El hombre del hospital. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo.
Mi nombre es Ernesto. En esos tiempos tenía 23 años y recién comenzaba mi trabajo en aquel lugar. Era un hospital muy grande. Los enfermeros y enfermeras éramos pocos y los pacientes bastantes. Por lo tanto, tratábamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y de la mejor manera. Aunque eso implicara que no tuviéramos respiro. Recién era por la noche cuando podíamos relajarnos un poco, al menos por unos minutos, y era justamente allí cuando aprovechábamos para charlar entre nosotros. Siempre fui amante de las historias de terror. Nunca había vivido una, pero me encantaba escucharlas. Fue precisamente ese el tema de la conversación una noche, y en medio del ambiente pude enterarme de algunas cosas que pasaban en el hospital. Los fantasmas de los supuestos pacientes fallecidos solían aparecerse en el lugar, pero había uno en particular, un hombre vestido de negro a quien nadie reconocía y por lo tanto desconocían el porqué de su aparición. Aseguraron que fueron pocos los que lo vieron, pero que después de la aparición permanecía en sus pesadillas durante mucho tiempo. Sentía curiosidad por ver algún fantasma, pero era él el que llamó más mi atención. Habían pasado varios meses de aquella charla. De vez en cuando volvíamos a tocar el mismo tema, pero hasta entonces yo nunca había logrado ver nada, y por esa razón perdí todo el interés. Era un mediodía de sábado. Todos andábamos a las corridas. Era el momento del almuerzo y teníamos que lograr que los alimentos llegaran calientes a los pacientes. En una de las habitaciones había solamente una anciana. Ya estaba muy delicada. Sus familiares casi no la venían a visitar y al parecer estuvo internada en varias oportunidades. Esa vez la encontré diferente a todos los días. Se le veía relajada, aliviada, y al preguntarle la razón me dijo que ese sería el gran día. No le entendí en lo absoluto, simplemente le sonreí y me dispuse a alimentarla. Cerca de las 4 de la tarde me dirigí a su habitación para darle sus medicamentos. En esta ocasión tenía un rostro serio, pero sereno, como preocupada quizás. De pronto ingresó a la habitación un señor. Se sentó en una silla cerca de la pared y cruzando las piernas comenzó a mirarla fijamente. Ella también lo miró, pero se inmutó. Pensé que era alguien que la conocía. Ya iniciaba el horario de visita y me alegré pensando que se trataba de algún familiar. Lo saludé y me acerqué para darle la mano, pero él me ignoró totalmente. Me miró a los ojos, me sonrió de una manera despectiva y volvió a dirigir la mirada hacia la anciana. No comprendí su actitud. Estaba muy bien vestido, con finas ropas oscuras. Usaba joyas y un caro perfume inundó la habitación apenas ingresó. Evidentemente era alguien con mucho dinero y al parecer no quería verme a mí. Por lo tanto, no le di más importancia al asunto y me dispuse a salir del cuarto. Luego de unos minutos, estando ya en la habitación de al lado, comencé a sentir un olor nauseabundo proveniente del pasillo. Al parecer el paciente con quien yo estaba se percató de ello, algo que me pareció imposible, pues era tan fuerte que me tuve que cubrir la nariz con mi brazo. Salí rápidamente para tratar de conocer el origen, y lo que vi en el pasillo me dejó perplejo. Era aquel hombre que había visto antes. Iba caminando por este pasillo en dirección a la salida, con la anciana caminando a su lado. La llamé por su nombre, avancé unos metros con la intención de alcanzarlos, y al pasar justo por la habitación donde estaba ella, me quedé totalmente aterrado. Allí, y sobre la misma cama, aún yacía a un costado aquella misma anciana.
Atónito, volví a mirar al frente, y lo que había visto antes ya había desaparecido, tanto el señor como la anciana. Lentamente ingresé al cuarto, me acerqué a ella y me quedé a su lado observándola unos segundos. Con mucho pavor, tomé su muñeca para tocar su pulso y temblando de espanto, pude confirmar mi sospecha. La anciana había fallecido. Desde aquel día, nunca más volví a desear tener una experiencia paranormal, mucho menos del lugar de mi trabajo. Mis compañeros quedaron impactados con mi vivencia, pero al menos logramos descubrir la identidad de la extraña aparición del hombre vestido de negro. Se trataba nada más ni nada menos que la Parca. Aquella aparición la continué viendo, pero ya no en el hospital, sino en mis pesadillas, mis malditas pesadillas que me torturaron durante 6 meses. Desde entonces, pido a Dios que nunca más vuelva a verlo, al menos hasta que sea a mí a quien le toque visitar. Muchas gracias, espero les haya gustado mi experiencia. Accidente. Relato basado en una anécdota real, escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. Me voy a identificar como Juan. Soy enfermero desde hace 20 años, y lo que les contaré a continuación me sucedió hace unos 13 años aproximadamente. Cabe mencionar que aún trabajo en el mismo lugar, por lo tanto, no quisiera dar mi nombre verdadero ni los datos del hospital. De los que vivimos esa experiencia, algunos ya no trabajan en el lugar. Solo Alberto y yo continuamos. Precisamente fue él el que me animó a seguir, pues desde aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma. Era una madrugada de sábado, como a las 3 de la mañana, cuando de repente recibimos la llamada de emergencia. Todos corrimos al ingreso del hospital a recibir a los paramédicos. Había ocurrido un accidente y teníamos 2 heridos, un niño y una mujer adulta. Lamentablemente para nosotros los enfermeros, era muy común recibir accidentados los fines de semana en ese hospital, y esa noche no fue la excepción. Pero para un grupo de compañeros y para mí, sería una noche diferente a todas. Apenas ingresaron, comenzó nuestra labor más difícil: ser fuertes psicológicamente y tratar, como en este caso, con sus cuerpos destrozados. Alberto y yo nos encontrábamos preparando a la mujer para una cirugía. Tenía una pierna destrozada y permanecía inconsciente. El niño que ingresó con ella era su hijo. Tenía varios huesos quebrados, pero estaba fuera de peligro. Al parecer, habían tratado de esquivar contra un camión y su auto dio varios tumbos quedando en el fondo de un canal. Pero el padre de la familia aún no llegaba. Habían demorado un poco en sacar el auto y venía en camino en otra ambulancia. Luego de preparar todo, nos dirigimos con la mujer a la sala de operaciones. Ya estábamos recorriendo el pasillo cuando de repente se acercó un hombre y comenzó a caminar a nuestro lado, ayudándonos a empujar la camilla. Tanto mi compañero y yo nos quedamos sorprendidos al verlo, pero no le dimos mucha importancia, pensando que se trataba de algún conocido. Pero luego de avanzar unos metros con nosotros, notamos que desde su cabeza comenzaban a caer unas gruesas líneas de sangre. Le pedimos inmediatamente que se detuviera y que nos permitiera atenderlo también, ya que parecía herido, pero él ni siquiera nos miraba. Aún guardo en mi mente esa escena. Nosotros continuamos el recorrido mientras él se quedó en el pasillo inmóvil, mirando con tristeza a la mujer en la camilla.
Dejamos a la mujer en la sala junto a los médicos, quienes ayudarían a la operación, y regresamos a buscar al hombre generoso que nos había ayudado, pero no lo encontrábamos por ningún lugar. Sin embargo, otros 2 enfermeros nos dijeron que ellos también lo habían visto, y curiosamente de la misma manera en que lo vimos nosotros. Aseguraron que el hombre también se les apareció a su lado segundos antes, y mientras les sangraba la cabeza, les ayudaba a empujar la camilla que trasladaba al niño hasta la sala de operaciones. Aún estábamos los 4 juntos, confundidos por lo que acababa de suceder, cuando de pronto escuchamos la llamada de emergencia nuevamente. Corrimos hacia la puerta de ingreso, pero al llegar, los paramédicos nos pidieron que no nos apresuráramos, pues el paciente era el padre de la familia y había fallecido en el camino. Sentí tristeza por él, y como era mi costumbre, quise dedicarle una oración. Pero al acercarme a la camilla, sentí claramente cómo mi cuerpo se estremeció de terror. No solo yo lo viví, porque mis demás compañeros se acercaron también al ver mi cara de espanto. Allí frente a la camilla, los 4 vimos la imagen más aterradora de nuestras vidas. El padre de la familia se trataba del mismo hombre al que habíamos visto acercarse a las camillas minutos antes. Tenía su cabeza destrozada y efectivamente estaba sin vida. Jamás había tenido una experiencia similar, mucho menos pensé vivirla en el mismo lugar de mi trabajo, pero siempre estuve consciente que lugares así son más propensos a este tipo de manifestaciones. Desde ese día mi vida cambió radicalmente y no volví a acostarme a dormir tranquilo. Eso me es inevitable, porque hasta el día de hoy veo caminar por los pasillos a gente en circunstancias similares, heridas y cubiertas de sangre, vagando sin rumbo. Sé que es algo difícil de creer, pero a veces la vida nos otorga vivencias que no deseamos que nunca nos busquen. Por lo pronto, no puedo evitar sentir escalofrío al escuchar la llamada de emergencias, al imaginarme que se traten de víctimas de otro trágico accidente. Los cabellos de la morgue. Historia basada en un suceso real, experimentado por Iván. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. No sé cómo comenzar este relato. Me lleno de espanto con tan solo recordarlo. Nunca había sido testigo de algo similar, pero, como todos dicen, siempre hay una primera vez. Me llamo Iván, y en aquellos tiempos tenía 28 años. Recién comenzaba mi trabajo en la morgue. Ya había trabajado en otro hospital, y estaba acostumbrado a lidiar con cuerpos, pero nunca había enfrentado una experiencia como la que viví. Ya en los primeros días, mis compañeros me informaron que solían suceder cosas extrañas y que eran permanentes. Nunca nadie había visto nada malo, pero los instrumentos quirúrgicos, elementos varios e incluso hasta los muebles solían cambiar de lugar por sí solos. La noche era algo innombrable para ellos. Nadie quería trabajar allí durante ese tiempo. Solo lo había hecho un muchacho, pero al día siguiente renunció. Sin embargo, había algo de lo que todos eran testigos, algo palpable, un suceso que ocurría siempre. Unos largos cabellos rubios aparecían dispersos sobre el anfiteatro. Todos aseguraban que se trataba del espíritu de una niña que no descansaba en paz. Alguien que no quería abandonar el lugar, y sinceramente eso me pareció algo fabuloso, como si fuera una simple historia de terror, de esas que tienen todos los hospitales y morgues.
Al paso de los días, el trabajo no salía de lo normal. Digo de lo normal porque lo era para nosotros, pero para los demás sería una verdadera locura. Cada día, al ingresar a la fría habitación, encontrábamos las cosas fuera de lugar. Los papeles, las sillas, el escritorio, los instrumentos. Nunca faltó nada, pero a veces parecían ocultar las cosas que encontrábamos en otros sectores del cuarto. Pero los cabellos, los infaltables cabellos, siempre aparecían por todo el lugar. Lo más extraño era que, cada vez que los recogíamos, no importa dónde los dejábamos, siempre desaparecían. En una oportunidad, nuestro jefe me llamó durante una noche de sábado. Había ocurrido un accidente y el muchacho que tenía que trabajar esa noche se encontraba enfermo. Sin dudarlo acepté, pero créanme, por dentro no quería ir. Llegué al lugar y el espectáculo era horrible, nada de lo que haya visto antes. Ver varios cuerpos sobre una mesa fría no era nuevo para mí. Terminamos el trabajo cerca de las 3 de la madrugada. Luego de compartir una plática y una taza de café, el doctor me pidió que hiciera los últimos detalles y se fue a duchar. Quedé solo en la habitación, rodeado del silencio y de los cuerpos. Estaba llenando algunas fichas clínicas, cuando de pronto vi un cabello rubio sobre el escritorio. Eran los mismos de siempre, pero me pareció extraño porque ya los habíamos recogido durante la mañana y solo aparecían en nuestra ausencia. A unos pocos centímetros vi otro, y luego otro. Me puse de pie y noté que también estaban sobre el piso. Seguí el rastro y me llevó hasta una de las mesas donde yacía uno de los cuerpos. Encontré 3 sobre las sábanas que lo cubrían. Luego de quitarlo, miré para todos lados y no había nadie. Era imposible que aparecieran de la nada. No me asusté mucho, pero tenía mucha curiosidad por encontrar el origen de estos. Y si era verdad que provenían de un espíritu, al menos quería ser testigo de algo. Fue entonces que hice algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida. Y hasta el día de hoy sufro del trauma que esto me provocó. Con una voz firme, le pedí a aquel espíritu que se manifestara, que se apareciera y moviera algún mueble, hasta algún ruido, que hiciera algo, pero nada sucedió después de unos segundos. Yo buscaba con mi mirada por todo el cuarto, pero todo continuaba de la misma manera. Cuando bajé mi mirada y volví a ver al cuerpo que estaba tendido sobre la mesa, comencé a temblar del miedo. Habían otros cabellos sobre la sábana, cabellos que segundos antes no estaban allí. Asustado retrocedí unos pasos y miré para todos lados, pero no pude ver a nadie. De repente noté algo que antes no tenía, algo que me hizo estremecer de espanto. Algo que me condujo a la respuesta de mis preguntas. Había uno de esos largos cabellos rubios sobre mi hombro, y fue entonces que lo comprendí. Lentamente elevé mi mirada, temblando de horror, como si de antemano supiera lo que vería, y allí, colgada sobre una de las lámparas, justo encima de la mesa del cuerpo, se encontraba una niña sosteniéndose de la misma. Tenía el rostro pálido, totalmente desfigurado, y su esquelético cuerpo estaba descubierto por su sucio vestido. Me miró, llevó una de sus manos sobre su cabeza y arrancó unos cabellos largos. Lo mantuvo apertujándolo entre sus dedos por unos segundos y luego de enseñármelo, lo dejó caer sobre el cuerpo, mostrándome la sonrisa más diabólica que jamás vi en mi vida. Lo último que recuerdo fue que el doctor me despertaba. Al parecer, me había desmayado del susto. Creo que el resto de la historia ya se la imaginarán. Esa misma mañana, frente a la mirada atónita de todos, solicité la renuncia.
A pesar de sus intenciones, nunca les dije el verdadero motivo. Creí que debían averiguarlo por ellos mismos. Por lo pronto, y hasta ahora, creo ser el único que conoce de dónde provienen aquellos cabellos. Me aterra pensar que cada persona que ingresa a esa morgue ignora totalmente lo que se mueve sobre sus cabezas. La viejita de la morgue. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Rogelio era un muchacho joven proveniente del campo. Tanto él como su familia habían hecho mucho sacrificio para que él estudiara, y por fin ya sus esfuerzos daban sus frutos. Ese año fue el último en ser contratado. Por su humildad y dedicación, nos hicimos rápidamente amigos. Yo me llamo Sergio, y lo que les contaré hoy es una historia real de la que yo mismo fui testigo. La morgue es un lugar temido por muchos, pero para nosotros era un lugar especial, un lugar donde teníamos contacto con quienes cargaban en sí su propia historia. No importaba la clase social, la raza ni el color de piel. Todos los fallecidos de la ciudad pasaban por ese lugar, incluso los que no pertenecían aquí. Personas que fallecieron en algún accidente automovilístico que sucedía en la ruta nacional que cruzaba por nuestra ciudad. Un día encontré a Rogelio solo en la sala. Estaba leyendo un libro y tenía un semblante de preocupación. Al cuestionarlo, me evadió el tema y comenzó a contarme sobre la jornada vivida el día anterior. Justamente habíamos tenido mucho trabajo. Un colectivo se había accidentado cerca de la ciudad y todos fueron trasladados a un hospital. Lamentablemente, fueron 8 los fallecidos, entre ellos una mujer mayor, alguien que había llamado la atención de mi amigo. Tampoco quiso ahondar en ese tema, solo se limitó a decir que esa viejita era extraña y al parecer le tenía miedo. Pasaron los días y poco a poco los cuerpos fueron retirados por sus familiares, todos excepto el de la mujer. Según sus documentos, pertenecía al norte del país y viajaba hacia el sur. Una mañana llegué temprano al trabajo y encontré a Rogelio de pie junto a una de las mesas donde yacía un cuerpo. Estaba inmóvil, mudo. Solo mantenía su mirada fija en ese cuerpo. Me acerqué y le pregunté qué es lo que le sucedió. Al destapar el cuerpo, vi que se trataba de la mujer. Hubo un momento de silencio y sin dejar de verlo, me contó algo espeluznante. Él asegura que, al llegar al lugar y antes de ingresar, escuchó voces provenientes de adentro. Pero cuando ingresó, no había nadie en el lugar. Solo se encontraba el cuerpo sobre la mesa, fuera de la cámara donde debería estar. Le pedí que se tranquilizara, que de seguro alguien había llegado antes y lo sacó, que las voces serían de su imaginación por el cansancio. Pero él juraba que no, que había gente hablando en el lugar y que la voz de la mujer sobresalía entre todas. Ese día fue el inicio de todo, y para Rogelio comenzó su peor pesadilla. Cada vez que llegábamos al lugar, lo encontrábamos afuera. No quería pasar si antes no llegaba alguno de nosotros. El cuerpo de aquella anciana siempre aparecía sobre la misma mesa. Nuestro jefe comenzó a sospechar de Rogelio y nos pidió que lo vigiláramos más de cerca, pero todos estábamos seguros de que era inocente, pues no lo veíamos capaz de hacer algo así, y para nosotros él decía la verdad. Un día decidí llegar más temprano de lo normal.
Aún no había nadie en el sector y todo parecía en orden. Me fui a la cocina, me preparé un café y cuando regresaba comencé a sentir un extraño escalofrío recorrer mi espalda. Escuché claramente unas voces que provenían de la sala, pero apenas ingresé quedé perplejo. No había absolutamente nadie y el cuerpo de la mujer se encontraba sobre la mesa, tal como todas las mañanas. Luego de una media hora comenzaron a llegar los demás. Ninguno podía creerme lo sucedido, solo Rogelio. Poco a poco las cosas empezaron a empeorar. Las voces ya se escuchaban en cualquier momento del día y comenzaron a suceder eventos paranormales. Una tarde nos encontrábamos en la cocina. Ya casi finalizaba el horario de trabajo y estábamos organizando la jornada del día siguiente, cuando de pronto escuchamos un grito proveniente del anfiteatro. Era la voz de Rogelio, quien desesperadamente gritaba pidiendo auxilio, y era el único que se encontraba en ese sitio. Al llegar lo encontramos tendido en el suelo. Tenía parte de la espalda manchada con sangre y gritaba de dolor. Entre todos lo levantamos, lo recostamos sobre una camilla y mientras intentábamos descubrirle la espalda, le preguntamos qué había sucedido. Él repetía una y otra vez que fue la anciana quien lo atacó y que nos quería quitar la vida a todos. Nos quedamos choqueados, no solo por sus palabras, sino también por lo que vimos cuando dirigimos nuestra mirada sobre aquella mesa. Sí, así es, el cuerpo de la misma mujer se encontraba allí, igual que como todas las otras veces que lo encontramos. El grito de una de las practicantes nos hizo volver la mirada sobre Rogelio, y totalmente horrorizados, vimos lo que tenía en la espalda al terminar de quitarle la ropa. Unos extraños símbolos estaban marcados sobre su piel. Todos estaban hechos con cortes profundos, de los cuales emanaba abundante sangre. Unos pocos minutos después, ya estaba en la sala de emergencias siendo curado. Por suerte, se pudo detener el sangrado rápidamente, pero en su rostro aún veíamos el terror vivido. Luego de eso, él no regresó al hospital ni a la morgue nunca más. Días después recibimos la visita de unos policías, quienes venían a llevarse el cuerpo de aquella mujer. Al fin los familiares la habían ubicado y la llevarían para sepultarla en sus tierras. Nadie quiso cuestionar nada, solo nuestro jefe mantuvo una conversación con ellos, y luego de finalizar los trámites correspondientes, nos relató una historia que nos dejó congelados a todos. Aquella mujer fue una bruja estando en vida, solía hacer rituales y sacrificios. Era buscada por la policía de su pueblo, del cual intentaba huir. Aún conservo mi amistad con Rogelio. Él consiguió trabajo en otro lugar y aún sigue siendo la misma persona humilde. Sus ojos brillan y su semblante cambia cada vez que alguien menciona la experiencia vivida en aquella morgue, a quien en toda su inocencia él llama la viejita. Los fantasmas de la morgue. Historia basada en hechos reales. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Lo que les narraré a continuación me sucedió en el año de 1997. Mi nombre es Rocío. Tenía 23 años y hoy les daré testimonio de que los mitos que se dicen sobre la morgue son reales y algunos aún siguen sucediendo, al menos en este hospital. En aquellos días teníamos como jefe al doctor Alberto, un hombre mayor con mucha experiencia y sobre todo muy buena persona.
Había enviudado recientemente al perder a su esposa y a su hijo en un accidente automovilístico. Aún así, él siempre conservaba su buen ánimo. Una tarde, después de que realizara una autopsia, me hizo una pregunta tomándome por sorpresa. Me preguntó si yo creía en la vida después de la muerte y si pensaba que había un cielo. Eso me dejó perpleja, no por la pregunta en sí, sino más bien por tocar ese tema en el lugar donde nos encontrábamos y frente a un cuerpo. Al ver que yo demoraba en responder, él se adelantó y sonriendo me dijo que a partir de ese momento haría eco en mi mente hasta la actualidad. Simplemente me dijo, jamás estamos solos. Por suerte la conversación terminó allí, pero les juro amigos que esa noche no pude dormir pensando en eso. A la mañana siguiente me encontraba en la oficina organizando papeles cuando de pronto llegó una mujer preguntando por el doctor, a lo que le respondí que aún no había llegado. Me llamó la atención que usara el uniforme del hospital, pero de los que usan los encargados de mantenimiento. En él pude leer perfectamente el nombre de Emma. Cuando el doctor llegó, le informé sobre la visita, a lo que él me miró sorprendido y a la vez emocionado. Simplemente me sonrió y sin responderme comenzó su labor. Días después, cerca del mediodía, me dirigía a la cocina para almorzar. Estaba a punto de entrar al ascensor, cuando de repente alguien apareció detrás de mí e ingresó junto conmigo. Era un señor, vestía de albañil. Al parecer estaba trabajando en el lugar. Me miró y me saludó sonriente. Respondiéndole yo de la misma manera, recorrimos ese corto viaje sin mediar más palabras. Al llegar al primer piso, y apenas se abrió la puerta del ascensor, él se dirigió a la puerta de salida donde lo perdí de vista. Ya en la cocina, le pregunté a las muchachas si sabían de algún trabajo de construcción que estuvieran realizando en el lugar, pero todas respondieron que no sabían nada al respecto. Otro mediodía, el doctor me envió un mensaje pidiéndome que me presentara en la morgue. Dejé la oficina y me dirigí hasta allí, pensando que de seguro se trataba de un nuevo cuerpo recién ingresado. Al llegar al sector y a unos pocos metros de la puerta, vi salir a un joven de la morgue. Estaba vestido de un uniforme policial y al parecer se dirigía a la salida. Apenas llegué a la puerta, vi que no había nadie, y presurosa le dirigí la palabra al oficial mientras él se alejaba. «Buenas tardes. ¿Buscaba al doctor? ¿Necesita algo?» Él se detuvo, lentamente giró su cabeza y me miró. Tenía dolor en su rostro, tristeza, angustia, y todas esas emociones recorrían por mis sentidos en esos momentos. Luego me sonrió, levantó su mano y haciendo un gesto con su dedo índice, me respondió que no. Volvió a girar y continuó su camino. A los pocos minutos ingresó el doctor y le conté lo sucedido. Yo estaba nerviosa, pero no por haber visto a aquel policía extraño, sino por la sensación que me hizo sentir. El doctor me pidió que me tranquilizara. Me sirvió un poco de agua y me dijo que había algo que tenía que decirme. Y estando allí, en esa fría habitación, él me enseñó algo que me provocó un escalofrío jamás experimentado. Se dirigió hasta el cuerpo que yacía cubierto sobre la mesa y pidiéndome que me acercara, lo descubrió. Quedé petrificada, aterrorizada. No podía creer lo que veía en mis ojos. Era el mismo policía que yo acababa de ver unos minutos antes. Aquella tarde supe que la señora del mantenimiento llamada Emma, el albañil que crucé en el ascensor y muchas otras personas más que vería a partir de entonces se trataban de las almas de las personas que pasaban por ese lugar. Tienes un don, Rocío,
un valioso don que comparto yo también, y es algo que te acompañará en toda tu vida, pero no debes tener miedo. Ellos solo buscan paz. Si te preguntas qué es lo que debes hacer, es fácil: rezar por ellos y ofrecer misas por sus eternos descansos. Verás que ellos te lo agradecerán. Desde entonces mi indiferencia sobre el mundo espiritual cambió. Allí comprendí muchas cosas que viví siendo niña y jamás imaginé que estarían relacionadas con el mundo paranormal. Actualmente ya no he visto a Emma, al albañil o al policía, pero así como ellos se han despedido, muchos otros aparecen buscando lo mismo: la paz y la intersección. Sin duda, la morgue es un lugar oscuro y frío. A diario me topo con nuevos rostros. Es algo común para mí, pero sin duda es una experiencia indescriptible. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches. El acompañante. Historia basada en hechos reales, enviada por un suscriptor anónimo. Escrito y adaptado por Jesús Guzmán para Inframundo. Vivo en la ciudad de Monterrey. Trabajo como paramédico en una clínica privada, y por esa misma razón voy a omitir algunos detalles. Era casi la medianoche de un sábado. Recibimos una llamada de emergencia informando sobre un accidente en pleno centro de la ciudad y solicitaba nuestra presencia. Rápidamente nos subimos a una ambulancia y nos dirigimos al lugar, el cual no estaba lejos de la clínica, pero al ser fin de semana, el tráfico era un verdadero caos. Al llegar a la dirección del accidente, nos encontramos con un escenario desconsolador. Dos autos habían chocado en una esquina, y al perder el control, uno de los vehículos fue a atropellar a una familia que caminaba por la vereda de la calle. El ambiente era trágico. Se podía respirar el sufrimiento y el dolor vivido en el sitio. Por suerte, una ambulancia ya había salido camino al hospital con aquellos sobrevivientes. Solo quedaba una mujer que estaba inconsciente, quien formaba parte del grupo atropellado. Luego de darle los primeros auxilios, la preparamos para subirla a la ambulancia y dirigirnos al hospital también. Yo estaba recogiendo las cosas mientras mis compañeros la subían al vehículo, y cuando ya me dispuse a subir, vi a un anciano sentado al lado de ella dentro de la ambulancia. Mis compañeros cerraron las puertas apenas terminé de subir. Después de que ellos subieron a la parte delantera, comenzamos el viaje rápidamente. Recuerdo que el pobre señor no dejaba de llorar. Sinceramente me provocaba mucha tristeza. Yo le explicaba que ella solo había recibido golpes y estaba fuera de peligro, pero eso tampoco lograba tranquilizarlo. Cuando nos estábamos acercando al hospital, le pregunté si era familiar de la mujer, a lo que él respondió que sí, pues resulta que era su padre. Le pedí entonces que no se alejara mucho de ella y que apenas la terminaran de atender, de seguro la podría volver a ver. Él me asintió con la cabeza y fue solo así que dejó de llorar. Una vez que llegamos al hospital, me bajé rápidamente y ayudé a bajar la camilla. De inmediato nos dirigimos al interior para preparar al paciente que iba a ser operada. Así le perdí la vista al señor. No pude ver ni siquiera si se bajó de la ambulancia, pero estaba convencido que seguramente él esperaría en la sala del quirófano. La cirugía duró bastante tiempo. Tenía algunos huesos quebrados y un pedazo de costilla había involucrado uno de sus órganos. Mientras tanto, nosotros continuábamos con el trabajo
y aunque de rato en rato trataba de buscar al padre de la mujer, no lograba encontrarlo. Todo marchaba tal como lo deseábamos, hasta que de pronto sucedió la desgracia. La mujer tuvo un paro cardíaco minutos después de finalizar la operación, y a pesar de que se hizo lo posible para ayudarla, no pudieron salvarle la vida. Lamentablemente falleció. Creo que está de más decir que eso me afectó bastante, más por el hecho de que yo le había asegurado al padre que ella estaría bien. Pero ahora faltaba lo más difícil, darle la noticia a la familia. Estos llegaron al hospital 1 hora después del fallecimiento. Vivían en otra ciudad y debían manejar un largo tiempo para llegar hasta aquí. Una joven muchacha, 2 hombres adultos y una anciana se hicieron presentes. La noticia se las dio un compañero. Los llevó hasta la morgue para el reconocimiento del cadáver y les informó que luego de realizar los trámites correspondientes podrían llevarse a la mujer a la ciudad de origen. Mientras tanto me encontraba desconcertado, angustiado y peor me sentía al no poder encontrar al pobre anciano. Incluso llegué a pensar que se había descompuesto y estaría en alguna habitación siendo atendido. Pero no lo podía encontrar por ningún lado. Fue entonces que decidí dirigirme a mis compañeros que estuvieron conmigo en el accidente. Quizás alguno de ellos podría ayudarme a encontrarlo, pero curiosamente me aseguraron que no vieron subir a nadie más en la ambulancia. Eso me pareció extraño. A veces suele suceder, pues en medio de la prisa solo nos concentramos en el paciente. Cerca ya del mediodía, me crucé con quien se encargó de hablar con la familia, y le pregunté si el padre ya había llegado. Él me miró extrañado, y asegurándome de que yo estaba confundido, me dijo que el padre de la mujer había fallecido en el mismo accidente. Incluso había muerto en el acto junto con las otras personas, y que solo ella había logrado sobrevivir al choque. Le dije que eso era imposible, pues yo mismo había viajado con él en la ambulancia y también había dialogado con él. Sin embargo, mi compañero me insistió que yo estaba confundiéndolo con otra persona, y para sacarme de la duda me llevó hasta la morgue. Luego de salir de aquella habitación, quedé totalmente aterrado y confundido. Yo tenía razón, pero mi compañero también. El padre ya había fallecido, y era precisamente el mismo que me acompañó durante el traslado de su hija al hospital. Aún guardo en mi mente la tristeza que vi en los ojos de aquel anciano. Ni siquiera tenía manchas de sangre ni nada que me hicieran pensar que él también había participado en el accidente. Sin embargo, su cuerpo yacía sobre una camilla totalmente helado. Desde aquel día, y siempre que voy a la misa, le pido a Dios por el eterno descanso de esa familia. He vuelto a participar muchísimas veces más en acontecimientos similares, pero nunca volví a tener una experiencia como esa. Creo que la vida nos regala este tipo de vivencias para recordarnos que en verdad existe algo más allá de este mundo, y es algo que supera lo ya conocido. Por mi parte, trato de enseñarle a mis hijos sobre el mundo espiritual, pues no me gustaría que mis hijos tuvieran que vivir este tipo de experiencias para recién poder creer. Se despide su amigo el paramédico. Espero que esta historia haya sido de su agrado. La llamada. Historia basada en hechos reales por el paramédico Raúl. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo.
Tengo trabajando de paramédico más de 10 años. Vivo en Guanajuato y lo que les contaré en esta noche aún me causa escalofrío. Esa noche estaba haciendo guardia y a eso de las 9:30 recibimos una llamada de urgencia. Una mujer había sufrido un desmayo y necesitaba de nuestro auxilio. La llamada la realizó un niño que dijo llamarse David. Al parecer era su hijo y con un tenue llanto nos suplicaba que asistiéramos rápidamente al lugar. Solo demoramos 15 minutos en llegar a la casa. Nos sorprendió ver que todo estaba cerrado y casi a oscuras. Nadie nos esperaba en la puerta, como suele suceder en estos casos. Las cortinas de las ventanas estaban bajas, solo la luz de la sala iluminaba el interior, e incluso la puerta del jardín estaba cerrada. Mi compañero y yo nos miramos por unos segundos. Tratamos de analizar la situación y decidir qué hacer, pues era normal recibir ese tipo de bromas por parte de la gente. Estábamos en eso cuando de pronto notamos a un niño parado detrás de una ventana. Él asomó su rostro entre la pequeña abertura y nos hizo un gesto de invitación a pasar. Deducimos que era el niño que había hecho la llamada. Rápidamente abrimos el portón del jardín e ingresamos a la casa. Pero cuando llegamos a la puerta de la entrada, volvimos a quedar desconcertados. La puerta principal se encontraba con llave. Golpeamos en reiteradas ocasiones, pero nadie respondió. Una vez más, dudamos de la veracidad del llamado, y por segunda vez fue el niño quien nos convenció. Escuchamos claramente cuando giró la llave y le sacó el seguro. Apenas estuvimos adentro, pudimos ver mejor el rostro del niño. Tenía sus ojos húmedos y un semblante de mucha tristeza. Le preguntamos dónde se encontraba su madre y qué es lo que había sucedido, pero él no nos respondió. Tímidamente levantó su mirada y señaló con sus manos las escaleras que conducían al piso de arriba. Sin dudarlo, comenzamos a subir. En una habitación se encontraba una mujer tendida en el piso al costado de la cama. Se encontraba inconsciente y al parecer había sufrido un desmayo. La subimos a la cama y comenzamos a atenderla. Por suerte, no fue nada grave, y luego de unos minutos logramos hacer que reaccionara. De repente escuchamos abrir la puerta de la casa y a un hombre gritar el nombre de una mujer. Los pasos rápidamente se hicieron venir sobre la escalera. Estos nos indicaban que se dirigían a la habitación donde estábamos. Efectivamente, era un hombre, quien al ingresar a la habitación nos preguntó angustiado qué es lo que había sucedido con su esposa. Le contamos el problema que pudo haber tenido y le pedimos que no se preocupara mucho, pues al fin y al cabo ella ya estaba fuera de peligro. Estuvimos acompañándolos unos minutos más y luego de darle las indicaciones correspondientes nos dispusimos a retirarnos. Fue entonces cuando el marido nos contó que ella lo había llamado para informarle que se sentía mal, pero en plena conversación se desmayó. Rápidamente, él pidió permiso en su trabajo y se regresó a la casa urgentemente. En el camino llamó a emergencias, pero desde allí le informaron que nosotros ya veníamos en camino. Entonces pensó que ella nos había llamado antes de llamarlo a él. Nos agradeció por haber acudido a su auxilio. Pero cuando le dijimos que en realidad fue su hijo el que nos llamó, su semblante cambió. Nos preguntó si habíamos visto al niño y si nos habló cuando llegamos al lugar, a lo cual respondimos afirmativamente. Después de eso, nos pidió que lo describiéramos y luego de hacerlo, él comenzó a llorar. No comprendíamos qué ocurría y totalmente perplejos, le preguntamos qué es lo que estaba sucediendo.
Se acercó hasta un mueble y tomó un pequeño retrato. Luego de enseñárnoslo, nos preguntó si se trataba del mismo niño, y efectivamente era él. Nos reveló que aquel niño sí se trataba de su hijo, pero que él ya llevaba 5 años de fallecido. Esa noche fue inolvidable para mí, no solo porque vi el fantasma del niño, sino porque fui testigo de que nuestros familiares difuntos son capaces de hacer muchas cosas por nosotros desde el más allá. La Dama de Negro. Historia basada en la anécdota del paramédico Adrián, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Llevo ya muchos años sirviendo mi vocación como paramédico, y son muchísimas las experiencias que me causaron impacto. Pero nunca antes había vivido algo para lo que no estaba preparado. Algo difícil de comprender desde toda lógica, algo fuera de este mundo. Aunque son varios los que aseguraron haber vivido una experiencia similar. Esa noche yo fui el único que tuvo la dicha, o mejor dicho, la desgracia de ver aquello. Y créanme que ese tipo de encuentro, por los efectos que produce, no se lo deseo a nadie. En el año 2013 trabajaba como paramédico en una Cruz Roja de la ciudad de Guadalajara. Pero Ramón, mi primo, con el que compartía el mismo oficio, llevaba ya unos 5 años ahí. Esa noche teníamos turno doble. Era muy agotador, pero ya estábamos acostumbrados. Por otro lado, yo estaba feliz, pues era mi cumpleaños y nada podría arruinar la alegría. En un enorme pastel se leía: «Feliz cumpleaños, Adrián». Ramón y mis compañeros trajeron refrescos y botanas. En verdad, la noche era perfecta. Pero cuando el reloj marcó las 10:30 de la noche, todo el festejo se canceló. Había ocurrido un accidente en el trayecto de la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. Aún había sobrevivientes y necesitaban nuestro servicio de inmediato. Mientras nos dirigíamos al lugar, iba pensando en la situación y me preguntaba si me tocaría enfrentar lo mismo de siempre. En el peor de los casos, cuerpos calcinados, hierros retorcidos, personas al costado de la carretera, etc. Pero, como si fuera una bofetada del destino, esa noche fui testigo de lo que nunca antes me había tocado ver. El accidente fue entre un microbús y un tráiler. El conductor se durmió y su tardía maniobra no logró evitar el choque. Fue muy fuerte. El potente vehículo quedó cubierto en llamas y el microbús volcó unos metros más adelante. Pero eso no se compara a lo que ese siniestro ocasionó en las personas. No uno ni dos, eran decenas de cuerpos esparcidos por todo el pavimento. Podía ver tenuemente el reflejo de la luna en él, pero no a causa de agua alguna. Era un gran charco de sangre lo que lo cubría. Mi primo jaló mi brazo y pude reaccionar. Solo de ese modo pude empezar mi trabajo. Éramos 9 paramédicos en total, pero los sobrevivientes que requerían de nuestro servicio ya eran menos que nosotros. Luego de unos momentos, y después de acompañar a una mujer en sus últimos minutos de vida, quise apartarme un poco de ese macabro escenario. Solo quedaban 7 sobrevivientes y ya iban camino al hospital, por lo que mi primo y yo quisimos quedarnos para ayudar. Caminé unos metros por el pavimento y pasé junto al microbús. Me detuve a respirar un poco de aire limpio, y al darme la vuelta para regresar, la vi. Era una silueta negra,
alta, estaba inmóvil en medio de los cuerpos ya cubiertos. Pensé que mi mente desvelada me estaba mostrando alguna alucinación, pero no, eso era real, algo estaba allí, y eso lo pude confirmar porque vi claramente cuando esa cosa se empezó a mover. Era una mujer, tenía un largo vestido negro y a pasos lentos caminaba entre aquellos cuerpos. Llevaba la cabeza baja, como si sus ojos contemplaran los cuerpos sin vida. Eso la hacía parecer más tétrica. Luego de reaccionar, se me cruzó por la mente que podría ser una de las pasajeras del transporte. Quizá se habría golpeado la cabeza y estaba aturdida, posiblemente buscando algún familiar. Comencé a caminar hacia ella. Mis compañeros estaban en otro lado del microbús y por lo tanto no la podían ver. Ella seguía caminando, solo se detenía a observar a cada uno de los cuerpos inertes sobre la carretera, para después continuar con el siguiente. Estaba ya acercándome nuevamente al vehículo, cuando de pronto ella se percató de mi presencia y se detuvo. Yo hice lo mismo, no porque haya sido un acto voluntario, sino porque lo que vi me dejó petrificado. Esa mujer no tenía rostro, no como el de una mujer normal. Su cara era calavérica. Vi sus dientes, sus cuencas vacías, su hueco nasal. Esa cosa era un esqueleto cubierto con un vestido negro. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fue una eternidad. Luego de que ella me observara por unos segundos más, continuó caminando, pero esta vez regresando al mismo lugar donde la vi por primera vez. Allí, en medio de la oscuridad, desapareciendo de mi vista como si nunca antes lo hubiese visto. Esa noche, al regresar a la Cruz Roja, le conté lo sucedido a mis compañeros. Algunos sonrieron, otros se burlaron, pero hubo quienes me aseguraron haberla visto en más de una ocasión, argumentando que lo que yo vi esa noche no se trataba de una aparición ni de ningún fantasma. Esa mujer era la muerte, y ella siempre se hace presente en cualquier situación donde a una persona le queda poco tiempo de vida o está dando ya sus últimos suspiros. Debo reconocer que esas palabras me causaron un escalofrío indescriptible. Sin embargo, no comprendía por qué la muerte caminaba entre los cuerpos. Al fin y al cabo, ellos ya estaban sin vida. Pero esa pregunta me fue respondida esa misma mañana, después de conducir los 30 minutos que demoraba en llegar a mi casa y encontrar a mi madre llorando. Me asusté muchísimo verla en ese estado, y con un tono casi desesperado le pedí que me contara qué es lo que sucedía. Demoró un poco en responderme, pero cuando me dijo que recién la habían llamado para darle una mala noticia, sentí claramente cómo se me congelaba la sangre. Mi primo Ramón, de quien me había despedido en las puertas de la Cruz Roja, había fallecido minutos antes en un accidente mientras regresaba a su casa. Entonces lo comprendí. La muerte no fue a buscar fallecidos en aquel lugar. Ella fue a anunciar la futura pérdida que hasta el día de hoy me duele recordar. La morgue. Experiencia basada en hechos reales 100%, enviada por Linda desde Colombia. Mi nombre es Linda. Actualmente tengo 47 años y soy de Bogotá, Colombia. Esto lo viví junto a mis compañeros en la morgue, cuando Vanessa recién comenzaba a trabajar en el hospital. Esta chica provenía de una ciudad vecina,
Se había recibido hace poco como tanatopraxista y este era su primer trabajo. Desde un principio se mostró virtuosa y ágil para las tareas, pues no es fácil para una jovencita tratar con cuerpos. Pues para mí aún no lo es. Esa misma noche quedamos 5 en el turno. Teníamos alrededor de 8 cadáveres, fruto de un accidente, y nuestro jefe no hacía excepción con nadie. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando lo escuchamos por primera vez. Era un sollozo de mujer, seguido de eso comenzaba el llanto de un bebé. Pero no había nadie más con nosotros, más que aquellos cuerpos sin vida. En medio de nuestro desconcierto, nuestro jefe nos pidió que no tuviéramos miedo, que seguramente se trataba de almas en pena y que rezáramos por ellos, algo que consideramos como muy posible. La noche siguiente volvió a suceder y también la siguiente. Cuando se cumplió ya una semana, ocurrió algo verdaderamente aterrador. No recuerdo con exactitud la hora que sucedió, pero sí recuerdo el clima. Fue la noche más fría del año. Solo Vanessa y yo estábamos presentes en la sala. El resto tenía otras actividades y nuestro jefe regresaría recién a la mañana siguiente. Como siempre, primero fue el sollozo y luego el llanto del bebé. Vanessa comenzó a temblar. Le pedí que se tranquilizara y comenzamos a rezar. Todo el infierno comenzó. Los instrumentos comenzaron a moverse por sí solos. Las sillas e incluso las pesadas mesas de metal donde yacían los cuerpos comenzaron a temblar. Vi a Vanessa llorar. Los materiales que usamos para trabajar comenzaron a caer al piso. Eso bastó para intentar salir corriendo despavoridas del lugar. Vanessa corrió detrás de mí, y cuando yo estaba a punto de llegar a la puerta, algo chocó contra mí. Fue como cuando alguien se interpone ante ti fuertemente. Caí con muchas fuerzas al piso. Cuando caí, Vanessa se detuvo. Entre gritos comenzó a preguntarle a esa cosa que quién era. Entonces aquella cosa se manifestó. Bajo aquel marco de la puerta se formó una silueta. Un humo oscuro tomó forma y nos hizo estremecer hasta los huesos. Con un terror inmesurable, notamos primero sus ojos oscuros, su boca, sus manos y finalmente aquel bebé. Pero eso no era una mujer como creíamos, y eso tampoco era un bebé. Esos parecían ser 2 demonios, seres demoníacos provenientes del mismo infierno. 2 seres oscuros sin cuerpos físicos. El que era similar a una mujer cargaba en sus brazos a lo que parecía ser un niño. Sus rostros eran deformes, sonreían y tenían un olor nauseabundo. El pequeño volteó su mirada y la dirigió hacia nosotras. Abrió su pequeña boca y pronunció aquel macabro llanto otra vez. Esto en medio de una sutil y perturbadora sonrisa. Esa aparición estuvo frente a nosotros durante unos segundos más. Fue ahí cuando llegaron los demás a auxiliarnos gracias a los gritos de Vanessa. Pero al llegar nuestros compañeros, aquellas sombras o aquel humo había desaparecido tal cual apareció, dejando en nosotras la experiencia más siniestra de nuestras vidas. Aquello nunca se trató de almas en pena, siempre se trató del mismo demonio, el padre de la mentira. Nunca supimos a ciencia cierta por qué se manifestó durante esos días, pero sí tenemos una idea. Entre los 8 cuerpos que teníamos en la morgue en aquellos días, se encontraba el cuerpo de un hombre que se dedicaba al satanismo estando en vida. Cuando el cadáver fue retirado del anfiteatro, las manifestaciones cesaron.
La bruja de la morgue. Historia basada en hechos reales por Jorge Arévalo, desde Lima, Perú. Yo era de escuchar incrédulo las historias de terror sucedidas en morgues. Trabajo en una desde hace años y nunca había sido testigo de algo así. Claro, hasta que me tocó vivirlo, y desde entonces dejé de ser indiferente a ellas. Mi nombre es Jorge Arévalo, soy de Lima, Perú, y hoy quisiera compartirles mi espeluznante experiencia. Fue un fin de semana, un día viernes para ser más exacto. Ya estábamos finalizando el trabajo, cuando recibimos el cuerpo de una anciana. Éramos 3 los que teníamos ese turno. No era la primera vez que trabajábamos horas extras, por lo tanto comenzamos sin demorar más tiempo. La anciana era una mujer proveniente de campo. Había fallecido de una enfermedad que nadie pudo curar, algo que de por sí ya era extraño. Su cuerpo frío y pálido demacraba aún más su rostro arrugado. Según la bitácora, tenía 75 años. Casi no tenía cabellos. Mis compañeros no dejaban de platicar mientras hacíamos el trabajo. Solo nos importaba terminar y al fin poder irnos. Una vez que finalizamos, la cubrimos con una sábana y comenzamos a prepararnos para retirarnos. En eso estábamos cuando uno de los compañeros se dirigió hacia ella para guardarla en la cámara fría. Notó el comienzo de un extraño acontecimiento. Sobre la sábana, a la altura de la boca del cuerpo, había una mancha oscura que comenzaba a crecer. Él nos avisó sobre eso. Juntos nos acercamos para destaparla, y lo que vimos nos dejó desconcertados. Un espeso líquido negro salía de su boca abierta. Tenía un olor tan nauseabundo que nos hizo vomitar. Nos cubrimos con unos pañuelos mientras nos preguntábamos qué demonios era eso, pero nuestra confusión creció más al ver que el apestoso líquido ahora comenzaba a realizar extraños movimientos. No podíamos creer lo que vimos. Desde esa pestilencia y esa espesa baba, comenzaron a aparecer unos animales, y al acercarnos más, descubrimos que se trataban de pequeñas serpientes. Los 3 retrocedimos espantados, pero fue cuando sucedió lo más aterrador. La mujer abrió sus ojos y comenzó a moverlos hacia todos lados, como buscando algo a su alrededor. Desde esa misma boca abierta, comenzó a pronunciar algunas palabras y murmullos. Su cuerpo comenzó a temblar de manera impresionante. Levantó una de sus manos y la dirigió a su boca. Frente a nuestras miradas incrédulas, se introdujo en ella para empezar a sacarse los animales. Fue tan impactante ver todo eso. Estábamos congelados, contemplando esa macabra escena. Eso era un cuerpo sin vida. Lo que vimos no podía ser real. Mis compañeros salieron despavoridos de la sala, mientras que yo me quedé allí adentro, pues ni siquiera sentía mis piernas. Poco a poco esa mujer dejó de moverse. Su mano volvió a caer tendida a su lado, y sus murmullos finalizaron. La espesa podredumbre, al igual que las serpientes, dejaron de brotar, pero tanto sus ojos como su boca quedaron abiertos, dando a mi mente la imagen más perturbadora de mi existencia. Minutos después ingresaron varios colegas que se encontraban presentes también aquella noche en el anfiteatro, y al igual que nosotros, quedaron petrificados ante el infernal fenómeno. El cuerpo de la anciana fue retirado por sus familiares al día siguiente. Solo uno de nosotros se atrevió a indagar sobre lo sucedido con la mujer.
Fue entonces que escuchamos lo que nos hizo estremecer el alma. Esa anciana se trataba de una bruja, quien falleció precisamente a causa de otra brujería que le fue regresada, acabando así con su propia vida. Espero que esta aterradora experiencia haya sido de su agrado. Cuerpos. Relato basado en la experiencia real del tanatopraxista Roberto García. Mi nombre es Roberto García y soy tanatopraxista. La historia que les voy a compartir la viví hace 2 años. Voy a omitir algunos detalles por seguridad, pues la morgue del hospital donde sucedieron los hechos aún sigue vigente, y sinceramente temo por mi vida. Fue en un tiempo que, por cuestiones particulares, dejé de trabajar en la morgue donde lo hacía con anterioridad. Comencé a buscar otro empleo, pero ya llevaba una semana sin encontrar nada. Una tarde fui sorprendido con una llamada. Se trataba del gerente de un hospital de una ciudad cercana a donde vivo. Había un puesto vacante para la morgue y alguien le había recomendado mis servicios. Me sentí entre la espada y la pared. Las cuentas se acumulaban y yo necesitaba el trabajo, por lo que acepté sin cuestionar nada más. Esa noche me condujeron directamente a la sala de la morgue. Me pusieron frente a los cuerpos y me explicaron mi trabajo. No era nada que yo no haya hecho antes. Autopsia, papeles y ya me podría ir a casa. Pero cuando destapé el primer cuerpo quedé atónito. Este era el de un adolescente. Tenía cortes profundos en todos lados y unos símbolos tatuados en todo su cuerpo le daban una apariencia satánica. Los otros 2 tenían exactamente los mismos detalles. Les confieso que sentí miedo, pero eso solo me animó a terminar más rápido con el asunto. Ya estaba en el tercer cuerpo cuando comencé a escuchar un barullo. Eran voces de muchas personas hablando a la vez. Eran hombres y mujeres pronunciando las mismas palabras. Miré a mi alrededor, pero estaba completamente solo. Me acerqué a la puerta y mirando por el vidrio de la ventana, vi que el oscuro pasillo estaba desierto. De pronto las voces se convirtieron en unos gritos desgarradores. Esta vez sentí un terror indescriptible y tuve la sensación que el cuerpo que tenía detrás de mí comenzaba a moverse. No me atreví a voltear, solo miré de reojo y lo noté. Ese cadáver se levantó lentamente hasta quedar sentado. Mis piernas comenzaron a temblar. El corazón se me salía del pecho, pero aún así tomé valor y me di la media vuelta. Quedé horrorizado. Los 3 cuerpos estaban de pie al lado de las mesas. Estos estaban abiertos y con los ojos completamente blancos mirando hacia mí. Caí sentado apoyando mi espalda sobre la puerta. El estupor que sentí me dejaba sin aire. Vi que los tatuajes que antes eran negros ahora comenzaban a sangrar. A pasos lentos se acercaron hacia mí. Uno tomó mi cabello y comenzó a arrastrarme hacia el centro de la sala. Los otros 2 tomaron mis extremidades y me pusieron en forma de un pentagrama. Yo no podía emitir palabras. Solo escuchaba las voces y gritos retumbar en mis oídos, mientras los cuerpos se inclinaron hacia mí. La sangre de sus cuerpos empapaban el mío. Sostenían mis extremidades y pronunciaban esas palabras, las mismas que después supe que se trataban de un rito satánico. Mi visión comenzó a nublarse hasta dejar de sentir lucidez. Lo último que recuerdo son sus alientos putrefactos y el final de mi cordura al caer desmayado. Desperté a la mañana siguiente sobre la cama del mismo hospital.
Alguien me encontró inconsciente en la calle y me llevó adentro. Ese mismo día me presenté con el encargado del hospital y de la morgue, pero dijo no conocerme y ni mucho menos haberme empleado. Estoy totalmente seguro de lo que se trató. Aquella noche fui engañado y de manera clandestina le practiqué la autopsia a 3 cadáveres víctimas de sacrificios satánicos. No sé con exactitud qué pasó esa noche, pero investigando, en ese hospital pasan cosas extrañas que no deseo ni imaginar. Actualmente trabajo en otra morgue y nunca me ha pasado nada similar a lo vivido con esa extraña y perturbadora experiencia. Cuerpo inmóvil. Historia basada en hechos reales, enviada por Luciano León desde España. Soy médico en un reconocido hospital en mi ciudad. Por obvias razones y por cuestiones de privacidad, omitiré el nombre. Este se encuentra al sur de mi país, España. Trabajar en la morgue requiere una preparación en muchos sentidos, desde lo científico hasta lo psicológico, pero también entra un ámbito que yo ignoraba totalmente. No porque no lo tuviera en cuenta, sino porque nunca pensé que tendría una experiencia así. Mi nombre es Luciano León, y lejos de agradarme, hoy tengo una historia que compartir. Me encontraba solo en esa ocasión. El resto del equipo ya se había retirado. Quise quedarme a finalizar el trabajo con un cuerpo ingresado a última hora. Este era el de un muchacho joven. Dejó de existir a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico, después de batallar contra una enfermedad durante meses. Su cuerpo rígido yacía en una fría mesa. Estaba pálido, demacrado, y ya comenzaba a despedir olor. Una vez que me puse a abrir el cuerpo, comenzó lo extraño. Recuerdo perfectamente ese instante. Les juro que fue real. Apenas apoyé el bisturí, vi su mano moverse. Me detuve, miré su rostro y quedé perplejo. Este ahora tenía una mueca de dolor, mueca que no tenía antes. Retrocedí un paso y sin entender nada tomé su muñeca. Obviamente esta no tenía pulso. Sentí su frío cuerpo. No había signos vitales. Lo relacioné con alguna reacción muscular o quizá a mi cansancio. Volví a apoyar las herramientas y comencé el corte. Pero mientras comenzaba con lo mío, volvió a moverse. Volteé a mirarlo y ahora tenía otra mueca, pero manifestaba el mismo dolor. Era como si ese cadáver sintiera dolor. Era algo ilógico, no tendría que estar pasando eso. Volví a detenerme, me aparté de la mesa sin dejar de contemplar su rostro. Me di la media vuelta y me dirigí a la pileta para mojarme el rostro. Solo mi mente podría estar provocando eso. Estuve frente al chorro de agua varios minutos. Bebí el claro líquido y regresé a continuar mi trabajo. Sé que lo siguiente fue una verdadera locura. Aún no sé por qué lo hice, pero es algo de lo que me arrepentiré para siempre. Me paré frente al joven y con una voz irónica le dije que por favor se quedara quieto o si no, no podría hacer mi trabajo. Sonreí como si me burlara de mí mismo. Comencé a cortar nuevamente y entonces él hizo algo que me petrificó. Aquel cadáver sostuvo mi mano fuertemente y a la vez que se congelaba mi sangre volví a mirar su cara. Les juro por Dios, él tenía sus ojos abiertos y me miraba fijamente. Ese cadáver me estaba presionando la mano y me miraba de un modo tan espeluznante que jamás logré quitarlo de mi cabeza. Empecé a balbucear, no me salía la voz,
No podía articular ninguna maldita palabra. Empujaba mi mano para zafarme. Mi cordura no podía creer que forcejeara con un fallecido. Al zafarme retrocedí y me caí. Al levantarme salí corriendo de la sala. Me encontré en un pasillo con otro colega, quien se espantó al verme corriendo como loco. Me sostuvo preguntándome qué sucedía, y recién allí me salió el grito del alma. Un grito que se escuchó en todo el hospital. Solo a los que les tengo confianza les conté lo que me sucedió. Todos me recomendaron mejor callar, si no quería ser tomado como un loco y perder mi trabajo. Desde esa noche un compañero me acompañó en cada autopsia, hasta que perdí el temblor en mis manos que comenzaba nuevamente, cada vez que me paraba frente a otro cadáver. Actualmente han pasado muchas otras historias y experiencias paranormales en la morgue, pero estas las dejo para después. Espero que les haya gustado mi historia. Me despido y les mando un cálido abrazo desde España a todos los infraescuchas. Buenas noches. Morgue de Rancho. Historia enviada por José Luis Aguilar, basada en una experiencia propia. Soy de un pequeño rancho perteneciente a un estado de México. Hace unos años trabajé en la morgue local, y es allí donde se desarrolla mi historia. Sé que no es fácil de creer, pues muchos me trataron de loco al narrar mi historia, pero quisiera compartirla de igual forma y ya ustedes juzgarán. Mi nombre es José Luis Aguilar y esto sucedió en el año 2013. Para entonces mi padre trabajaba en el mismo establecimiento. Rubén, el mejor amigo de mi padre, falleció en un accidente de trabajo. Este tenía apenas 40 años. Cuando supe la noticia, quedé desconcertado, pues era amigo de la familia, aunque debo reconocer que no era muy apreciado por todos. Esa noche solicité hacer la autopsia y preparar el cuerpo, pues curiosamente nadie más en el lugar quería hacerlo. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. Mientras los familiares realizaban los preparativos para el funeral, yo trataba con su cuerpo en la morgue. Su cuerpo estaba prácticamente dividido en dos partes, pues cayó de una máquina y quedó incrustado entre sus ruedas. Solo un poco de piel mantenía ambas partes unidas. Una vez que finalicé el trabajo, me dispuse a preparar el cuerpo. Estaba en eso cuando escuché que alguien pronunció el nombre de Rubén. Pensando que se trataba de algún familiar, dejé de atender al cadáver y salí del pequeño cuarto. Pero no encontré a nadie afuera. Salí incluso hasta la puerta de ingreso. Cuestioné a los compañeros que estaban por ahí si algún pariente había ingresado al lugar y ante su negativa regresé a la sala. Al llegar y voltear a ver el cuerpo, quedé confundido y aterrado. Este tenía un estado diferente a como era antes. Tenía la piel totalmente negra y sus extremidades estaban deformes. Pensé en salir corriendo del lugar, pero cuando me di la media vuelta, escuché un golpe en seco sobre el piso. Al voltear a ver el cuerpo con mi mirada, quedé estupefacto. Había lo que parecía ser un hombre parado al costado de la mesa. Unos ojos rojos resplandecían en su rostro demoníaco, y de su contorno emanaba un vapor oscuro. Pero fue al ver el cuerpo de Rubén lo que más me estremeció de miedo. Solo la parte superior del cuerpo estaba sobre la mesa. Su parte inferior yacía sobre el piso. Este estaba siendo pisoteado por aquel ser. Ese demonio no me dio tiempo a nada. Dejó caer su mano sobre el pecho del cadáver y como si se tratase de un simple papel,
Este comenzó a iluminar de una manera extraña, como si se estuviera incendiando. Y así fue, el cuerpo comenzó a arder en llamas. Comencé a gritar espantado, corrí para intentar salir, pero la puerta se quedó trabada. Estoy casi seguro que fue ese ser el que la sujetaba, pues su rostro apareció en la puerta frente a mis ojos. En cuestión de segundos, todo el cuarto ya estaba en llamas. Fue mi padre y un par de colegas los que tumbaron la puerta y me sacaron del lugar. Esa noche casi perdí la vida consumido por el fuego. Por suerte lograron apagar el incendio y salvar el resto del establecimiento. A mí me revisaron un par de horas por unas quemaduras que sufrí. Del cadáver de Rubén solo quedaron cenizas. Su familia me denunció, al igual que a la morgue, acusándonos de haber provocado el incendio. Yo perdí el trabajo y casi termino preso. Para todos fui un loco negligente. Solo mi padre creyó la historia, pero pasaron muchos años para que recién me diera la razón. Rubén, su amigo, en vida parecía ser un brujo que se convertía en nahual, a quien el mismo demonio vino a cobrar su cuerpo aquella tétrica noche cuando yo lo vi arder en la morgue. El hospital abandonado, basado en experiencias 100% reales. Mi nombre es Franco Gutiérrez Molina. Soy originario de Colima, México. Esto me sucedió en un estado a donde me trasladé por cuestiones de trabajo. El lugar todavía se mantiene en pie, por lo que pienso que no sería bueno revelar su ubicación para no provocar sugestión. Soy amante de lo paranormal desde la primera vez que escuché un relato de terror. Antes de que el mundo del internet cambiara nuestras vidas, solía coleccionar libros y revistas de terror que disfrutaba leyendo por las noches una y otra vez. Una mañana de mayo del año 2004, leí en un periódico el informe de una supuesta víctima que padeció de un evento paranormal en un hospital abandonado. Este estaba a unas pocas horas de mi colonia, por lo que no dudé en aventurarme para conocer el lugar. El hombre que había sufrido el evento paranormal se trataba de un velador. El gobierno del estado había decidido recuperar el hospital, por lo que desde semanas atrás contrataban personal para su cuidado. Pero desde que sucedió el fenómeno, nadie más quiso trabajar allí. Eso me garantizó de que encontraría el lugar vacío. Para mi fortuna, así sucedió. Siendo las 9 de la noche, invadí el terreno, violentando la entrada para ingresar. Con cámara en mano y una mochila empecé a recorrer las instalaciones de ese viejo establecimiento, el cual contaba solo con 2 pisos. Mi intención era lograr captar algo para después salir del sitio. Una psicofonía quizás, o alguna fotografía que después me mostrase alguna cosa que certifique que en verdad allí hay actividad paranormal. Pero el hospital tenía otras intenciones para mí. Estuve caminando por los pasillos durante más de 2 horas. No crean que me sentí tranquilo haciendo eso. Con el solo hecho de ver las paredes pintadas con símbolos tétricos, me inquietaba de tal manera que me provocaba miedo. Todavía recuerdo el olor nauseabundo de las habitaciones. Algunas camas todavía tenían sus colchones, que ahora estaban manchados por el claro deterioro del tiempo. Los pisos mugrientos, las ventanas rotas. Todo el lugar aumentaba la adrenalina que me acompañó desde el ingreso. Por momentos me sentaba en alguna silla que encontraba para revisar el material que estaba grabando. Nada fuera de lo normal. Cuando la decepción empezaba a desanimarme, pensé en retirarme del lugar. Sin embargo,
Apenas llegué a la puerta de la entrada. Al no poder abrirla, mi tranquilidad comenzó a alterarse. Cuando la desesperación comenzó a ganarme, tomé un pedazo de fierro que había en el lugar, pero entonces la luz de la lámpara dejó de funcionar. Entonces el infierno se hizo notar. Primero escuché una voz resonar, haciendo eco en los pasillos del piso superior. No lograba comprender lo que decía, pero sabía que no era nada bueno. Ya asustado me apresuré para romper la puerta cuando de pronto escuché otra voz murmurando justo detrás de mí. Al voltear fue inevitable. Al parecer, ellos aceptaron contactarse conmigo después de todo. Un hombre apareció. La iluminación que provenía de la calle era lo suficientemente útil como para permitirme divisar su figura. Usaba la ropa característica de los pacientes de hospitales. Tenía su cara deforme, carcomida. Le faltaban trozos de piel, dejando a la vista sus huesos. Antes de poder reaccionar, distinguí el sonido de un bastón chocando en el suelo. Otro ser fantasmagórico se acercaba hacia mí desde un costado. Era un anciano extremadamente delgado. Prácticamente era solo piel y huesos. Salí corriendo en dirección a un pasillo buscando otra salida. Por detrás percibí voces, risas, llantos. Era como si todas las almas del lugar confabularon contra mi osado ingreso a su lugar de descanso. No me avergüenza decirlo. Comencé a llorar como un niño en tanto rezaba en voz alta. Llegué hasta una sala que supuse sería el sector de maternidad, pues unos fuertes llantos de bebés resonaron en el ambiente, calando mis tímpanos. Me detuve cuando a través de la luz que entraba por una ventana, vi a esa mujer sentada sobre una cama que había en el lugar. Realmente no sé lo que era, si era un espectro infernal o un alma en pena. Un harapiento trozo de tela azul cubría su cuerpo putrefacto. La carne purulenta de su cara y brazos tenían llagas que se abrían y cerraban al ritmo cardíaco que algún día tuvo. De ellas brotaba una espesa pasta rojiza, produciendo un macabro sonido que yo escuchaba al ser expulsado. Tenía un bebé sobre su regazo, de igual condición que ella. La carne podrida del infante parecía caer a pedazos, mientras mantenía sus pequeños labios prendidos de uno de los pechos deshechos de esa mujer, como si estuviera amamantándolo. La repugnante escena me provocó vómito instantáneo. Con pasos torpes me alejé de allí, apoyándome sobre las paredes. Alcancé a caminar unos metros más hasta que caí sobre el suelo de ese oscuro pasillo, perdiendo la razón. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Me desperté en la sala de ingreso, anhelando que todo haya sido una pesadilla, pues me incorporé para sentarme. Pero el horror previamente experimentado regresó cuando vi a un hombre parado a unos metros de mí. Por su aspecto desprolijo, parecía ser un mendigo. Sus ropas sucias desprendían un olor hediondo. Pronto, su aliento también repulsivo llegó hasta mi olfato cuando me habló. Me preguntó qué hacía en el lugar, que podría tener problemas al haber hecho eso, sin mencionar las palabras que usó para decirme que podría perder la vida estando allí. Balbuceando, traté de articular palabras de disculpas, pero su risa irónica me interrumpió sin rastros de benevolencia. Se acercó hacia mí y me quitó la cámara. Recuerdo el escalofrío que sentí cuando la piel áspera y fría de su mano rozó mi piel. Posteriormente, tiró la cámara al suelo y comenzó a pisotearla, hasta dejarla completamente destruida. De un momento a otro su rostro se transfiguró, sus ojos se volvieron rojos y su cara tomó la expresión más malvada que puedan imaginar. El tono de su voz se volvió ronca
En tanto todo su cuerpo comenzó a crecer de tamaño hasta alcanzar una altura desproporcionada. Era un ser espectral de colosal inmundicia, que volviendo a hablarme me dijo que me llevaría al mismo infierno. Creo que fueron mis ganas de vivir lo que me permitió salir con vida de ese lugar, dándome la oportunidad de poder estar hoy contándoles mi experiencia. Eso fue lo último que recuerdo. Cuando me desperté por segunda vez, ahora estaba sobre unas malezas afuera del establecimiento, manchado con mi vómito y orina. Ya era de día. Mi tortura había durado toda la noche, pero por fin había acabado. No quise percibir ayuda de nadie, pese a que las personas que me veían caminar a duras penas por la calle se me acercaban para brindarme asistencia. Estaba aturdido, rendido, fuera de mí. Paré un taxi que me llevó hasta un hotel donde pude alojarme unas horas. Por suerte, tenía aún el dinero que traía conmigo en mis bolsillos. Con eso pude regresar a mi casa. En el hospital abandonado quedó también mi mochila. Jamás pasó por mi mente intentar recuperarla. Con el paso de las semanas supe que el proyecto previsto comenzó a llevarse a cabo. En menos de un año, el nuevo hospital ya estaba funcionando. Hoy en día pienso en lo que viví aquella noche. El mundo paranormal no es tan parecido a como nos lo cuentan. Los fantasmas o almas en pena no siempre se presentan como personas. Yo los vi manifestados de la manera más aterradora. Imagino que se trataron de las almas de pacientes o empleados que perdieron la vida en el hospital. Sin embargo, no me cabe la menor duda de que a quien yo vi al final era al mismo innombrable, que seguramente recorre todos esos lugares abandonados reclamando almas. Lo único que le pido a Dios es no tener que encontrarme nuevamente con Él en el momento de mi partida. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.